Buenas noches compañeros, mi nombre es Jordi Joel Paula Vélez, maestrante en didáctica de las matemáticas de la Universidad del Atlántico, y en el día de hoy vamos a compartir un video sobre el método ideal para la resolución de problemas en el área de matemáticas. Paula Vélez, maestrante en Buenas noches compañeros, mi nombre es Jordi Joel Paula Vélez, maestrante en didáctica de las matemáticas de la Universidad del Atlántico, y en el día de hoy vamos a compartir un video sobre el método ideal para la resolución de problemas en el área de matemáticas. Pues, ¿qué es el método ideal? El método ideal no es nada más que una serie de pasos los cuales pretenden brindar una muy buena estrategia para el momento de resolver problemas en ciencias matemáticas. Este modelo fue planteado por los psicólogos Bransford y Stein en el año de 1984. Los 5 pasos que en este modelo o en este método se plantean son, en primer lugar, identificar el problema, luego definir el problema, acto seguido es explorar las estrategias, luego de esto será la actuación fundamentada en las estrategias y por último analizar cuáles fueron los logros y la evaluación de los resultados obtenidos. Para entender un poco cada uno de estos pasos, pues vamos a tener en cuenta que identificar el problema no es más que tener claro cuál es el contexto en donde se está enmarcando nuestro problema. En el momento de definir, pues tenemos que tener claro cuáles son cada uno de los datos que se están presentando en la situación problema, así como reconocer cuál o cuáles son las incógnitas que vamos a trabajar en este. En el momento de explorar las estrategias, es el paso en donde el estudiante, nosotros en este caso, tendremos que idear cuál será el plan de acción que vamos a tomar para poder resolver nuestro problema. Este paso es muy importante, dado que no es, en nuestro quehacer diario es muy común como estudiantes afrontan un problema sin ni siquiera tener una idea clara sobre qué es lo que van a trabajar. Entonces, al momento de explorar las estrategias, es ese paso que antes de nosotros desarrollar debemos confrontar internamente de qué manera vamos a tratar de resolver nuestro problema. El siguiente paso, la actuación fundamentada en las estrategias, pues sería tomar esa exploración de estrategias que habíamos hecho y ejecutarlas. Aquí sí sería ya ejecutar cada una de las ideas que nosotros hemos planteado en el paso anterior. Es decir, que los problemas, para poder enfrentarlos, antes tuvimos que haber ideado un plan o una estrategia para su solución. Y por último, una vez que tengamos la respuesta, pues no es dar por sentado que ella es válida, sino que debemos hacer un análisis y evaluar si nuestra respuesta es correcta o puede tener algún error. Para entender un poco mejor este método ideal, pues vamos a aplicarlo en una situación problema dentro de un contexto matemático. El problema dice así: un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba desde cierta altura. La función que describe la posición del proyectil en metros luego de determinado tiempo t en segundos es h de t es igual a 2 más 98t menos 4,9t al cuadrado. Me piden que determine la posición inicial del proyectil, la expresión que representa la velocidad en función del tiempo y la velocidad en t igual a 1 segundo, así como la altura máxima que alcanza el proyectil y la aceleración del proyectil luego de transcurridos 2 segundos. Pues siguiendo los pasos del método ideal, lo primero es identificar nuestro problema. Pues ya habíamos dicho antes, con anterioridad, que era un problema de un contexto matemático. Sin embargo, podemos identificar de mejor manera que este problema es una aplicación de la derivada en la cinemática, particularmente del lanzamiento vertical, por lo cual debemos tener claro que tenemos que manejar algunos conceptos básicos de la cinemática y así como algunas técnicas de derivación. Entonces miremos que estamos identificando nuestro problema y estamos reconociendo qué es lo que debería conocer antes de enfrentarme a este problema. Seguido, pues debemos definir el problema. Como habíamos dicho, definir el problema es tener claro qué es lo que se nos pide, así como saber qué es lo que nosotros tenemos o manejamos para poder resolver eso que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces, como habíamos dicho, en este problema lo que se nos pide inicialmente es calcular la altura a la cual se encuentra el proyectil al iniciar su recorrido, así como encontrar la expresión que determina la velocidad del proyectil en cualquier intervalo de tiempo. De igual forma nos piden calcular la altura máxima que va a alcanzar nuestro proyectil
Y por último, encontrar la aceleración que tiene ese proyectil luego de 2 segundos de haber sido lanzado. Para ello, pues nosotros conocemos la expresión que describe la posición en función del tiempo. ¿Vale? Entonces mira que estamos identificando cuáles son las variables que nos están pidiendo, así como reconocemos cuál es el dato que nos están brindando para poder resolver nuestro problema. Siguiendo con el método ideal, lo siguiente sería explorar las estrategias. ¿Qué estrategias vamos a utilizar nosotros para resolver este problema? Pues aquí es cuando el estudiante va a utilizar todo su ingenio, toda su creatividad para poder plantear la mejor manera o la mejor ruta para llegar a la solución. Entonces, en primer lugar, para calcular la altura inicial, debemos calcular h de 0. Claro, dado que en un tiempo t igual a 0, nosotros vamos a encontrar la posición inicial del proyectil. Pues para el segundo punto en el que nos piden la expresión de la velocidad, es muy importante que recordemos que la primera derivada respecto al tiempo de la función de posición, pues representará la expresión que determina la velocidad de esa partícula transcurrido cualquier tiempo t, por lo cual vamos a derivar la expresión de posición, la función de posición, respecto al tiempo, y una vez tengamos esa expresión que corresponde a la velocidad de la partícula, vamos a evaluar esa ecuación, esa función, para un tiempo t igual a 1 segundo. En el tercer punto, donde se nos pide que calculemos la altura máxima, pues máxima me da una idea. Podríamos calcular los puntos críticos de la función de posición, es decir, que para ello vamos a tomar la primera derivada de esa función. Si recuerdan cuál es, ¿cierto? Exacto, la ecuación de la función de velocidad. Tomamos esa función y la vamos a igualar a 0. Una vez la igualemos a 0, pues simplemente debemos resolver la ecuación que nos resulte, y esos puntos o esas soluciones que vamos a encontrar van a representar los tiempos en donde se alcanza la altura máxima. Luego, una vez conozcamos ese tiempo, simplemente vamos a calcular h de t máxima. Ahí vamos a obtener cuál es la altura máxima que alcanza nuestro proyectil. Y por último, pues para conocer la aceleración que éste lleva dado cualquier tiempo t, lo que vamos a hacer, y recordando nuevamente, es derivar la primera derivada, es decir, vamos a hallar la segunda derivada de la función de posición, dado que esta segunda derivada nos representa la aceleración de la partícula. Luego, para calcular el valor de la aceleración en un tiempo t igual 2 segundos, lo que vamos a hacer es a evaluar t igual 2 segundos en la función de aceleración. Actuación fundamentada en las estrategias, pues ya habíamos explicado que es el paso donde vamos a llevar a cabo esas estrategias que habíamos planteado en el punto anterior. Pues siguiendo nuestro orden, lo primero que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer, ¿qué era? Exacto, calcular la posición inicial. Lo que habíamos dicho era que íbamos a calcular h de 0. Calculando h de 0, pues no es más que reemplazar el valor de 0 en nuestra expresión y calcular el valor resultante. De esta manera, 2 más 98t, sea 98 por 0, menos 4,9 por t a la 2, en nuestro caso sería por 0 a la 2, y resolvemos. 98 por 0, 0, y 4,9 por 0 a la 2 también es 0. Por ende, 2 más 0 menos 0 es igual a 2. Eso quiere decir que la altura inicial a la que se encontraba nuestro proyectil era 2 metros. Para el segundo punto, la expresión que representa la velocidad en función de posición, recordemos que habíamos dicho que íbamos a derivar la función de posición respecto al tiempo. De esa manera, recordemos que la derivada de una constante es 0, que la derivada de una constante por una variable es igual a la constante, y que la derivada de una constante multiplicada por una variable elevada a cualquier exponente no vendría siendo más que el exponente multiplicado por la constante, y la variable se le va a restar 1 a su exponente. De esta manera, la derivada de 2 es 0, la derivada de 98t vendría siendo 98, y la derivada de 4,9t al cuadrado sería 4,9 por 2 multiplicado por t elevado a la 2 menos 1. 4,9 por 2 es 9,8,
y 2 menos 1 es 1, quedándonos que la derivada de 4,9 por t a la 2 es 9,8t. Así, la expresión que representa la velocidad de esa partícula es 98 menos 9,8t, y para determinar el tiempo, para determinar la velocidad que va a tener esa partícula en un tiempo t igual a un segundo, pues reemplacemos 1 en esa función, quedándonos 98 menos 9,8 por 1, que es igual a 98 menos 9,8, y dándonos esto 88,2. Así, la velocidad del móvil al cabo de un tiempo t igual a un segundo es de 88,2 metros sobre segundos. Para el tercer punto, donde ¿cuál es la altura máxima que alcanza nuestro proyectil? Pues siguiendo la estrategia que hemos planteado, habíamos dicho que era hallar los puntos críticos de nuestra función. De esta manera igualábamos a 0 la primera derivada, quedándonos como resultado la ecuación 98 menos 9,8t es igual a 0, y despejando t es igual a 10 segundos. Recordemos que este tiempo 10 segundos es el valor en donde se va a alcanzar la altura máxima. El acto seguido pues era hallar h de st, en este caso h de 10. h de 10 sería igual a 2 más 98 que multiplica 10 menos 4,9 por 10 elevado al cuadrado. Pues 98 por 10 es 980, 4,9 por 10 a la 2 es 490, y esa suma 2 más 980 menos 490 es igual a 492, por lo cual la altura máxima que alcanza nuestro proyectil es de 492 metros. Por último, la aceleración del proyectil luego de 2 segundos. Siguiendo la estrategia, pues vamos a derivar la función de velocidad respecto al tiempo, es decir, vamos a hallar la segunda derivada de la función de posición. En este caso, siguiendo las mismas técnicas de derivación, la derivada de 98 es 0 y la derivada de 9,8 por t es 9,8. De esta manera, la función de aceleración es una constante, es menos 9,8. Así que en cualquier punto de ese recorrido, el proyectil siempre estaba con una aceleración de menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Para analizar los logros y la evaluación de los resultados obtenidos, pues podemos analizar o podemos contactar varios de nuestros resultados. En primer lugar, pues verificamos que el proyectil fue lanzado desde 2 metros. La expresión que describe la velocidad del proyectil es 98 menos 9,8t, y al cabo de un segundo es 88,2 metros sobre segundos cuadrados, como habíamos dicho. La altura máxima que alcanza el proyectil es 492 metros, y se podía notar que esta se consigue cuando la velocidad del proyectil es 0 metros sobre segundos, algo que también cinemáticamente es correcto. La aceleración del proyectil fue menos 9,8. Habíamos dicho que era constante, en todo el recorrido es lo mismo, y esta aceleración, caso curioso, pues debería ser así obviamente, dado que coincide con la aceleración de la gravedad. Y es obvio, se trata de un tiro vertical donde el cuerpo está siendo afectado solamente por la acción de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Negativo, dada que la aceleración siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra, es decir, es un vector que está dirigido hacia abajo. Para comprobar de mejor manera cada uno de estos resultados ya anexados, lo que vamos a hacer es que nos vamos a valer del software geométrico GeoGebra y vamos a analizar gráficamente la función de posición que nos daban en nuestro problema. Recordemos que h de t era 2 más 98t menos 4,9t elevado al cuadrado, ¿correcto? Entonces podemos verificar gráficamente que nuestra expresión corresponde a una parábola. Veamos si es así. Correcto, dado que es una función cuadrática, su gráfica es una parábola, la cual abre hacia abajo, dado que el coeficiente del término cuadrático es negativo. Entonces podemos analizar que gráficamente sí corresponde.
Damos un momento. Listo. Entonces ahora sí vamos a analizar los problemas que se planteaban. En primer lugar nos pedían la posición inicial de nuestro proyectil. La posición inicial pues se va a conseguir desde el primer instante que es lanzado. O sea que vamos a valernos de GeoGebra para calcular h de 0. Vamos, h de 0 es igual a 2. Vamos a renombrarlo, vamos a decir inicial. Este es el punto inicial, es h igual a 2. Verificamos nuestra primera solución corresponde a h igual a 2 metros. En el segundo punto recordemos que nos pedían la expresión, la ecuación de velocidad. Vamos a decir b de t es igual a la derivada de h. Entonces podemos ver que la derivada de h es menos 9.8 t más 98. Bueno, corresponde exactamente con lo que nosotros tenemos. Recordemos que el orden de los sumandos no altera la suma. Correcto, tenemos correcta nuestra expresión y ahora vamos a calcular al cabo de un segundo, es decir, b de 1, velocidad sub 1 vamos a llamarla. Ok, vamos a cambiarle el nombre, renombrar, vamos a llamarla b1. La velocidad 1 es 88.2 metros sobre segundos, lo cual coincide también. Estamos verificando que nuestra respuesta coincide exactamente. Vamos ahora a determinar cuál es la altura máxima. Entonces la altura máxima, gráficamente veamos, era el punto donde el proyectil iba a empezar a descender. Entonces veamos, el proyectil va subiendo, va subiendo, va subiendo, sigue subiendo. Veamos dónde alcanza la altura máxima y es en este punto donde alcanza la altura máxima, donde t vale, bueno, gráficamente aproximadamente se puede ver que t aproximadamente es 10, pero podemos verificar utilizando GeoGebra. Vamos a hallar la solución de la ecuación menos 9.8. recordemos, es hallar el punto crítico, o sea, cuál es la solución o los ceros de la función de velocidad de la primera derivada. Calculamos y efectivamente es 10, por lo cual vamos a verificar el punto, vamos a marcar el punto B, que va a ser el punto de coordenadas 10, que fue la solución del punto máximo, coma h de 10. Verificamos exactamente que coincide y ese valor, ese punto es 492. Podemos entonces verificar, también podemos utilizar alguna herramienta de ello, un extremo relativo, ¿sí? Vamos a ver cuál es un extremo relativo de esta función y verificamos que coincide exactamente el mismo punto, el punto 10,492. Entonces, de las dos maneras es correcto. Por lo cual la altura máxima se consigue a los 492 metros. Veamos, la altura máxima del proyectil es 492 metros. Exactamente lo que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces sí coincide nuestro resultado. Y por último, pues la aceleración, que decíamos que la aceleración era la derivada de la función de velocidad. Mire esto también. Cuando la velocidad es igual a 0, la velocidad se hace 0 en 10. O sea, estamos también en esa parte correcta. Lo último sería
hallar la aceleración a de t, que es igual a la derivada, aquí está, a la derivada de la función b. Y como podemos ver, la aceleración es igual a menos 9.8, una función constante, no varía, o sea que a los 2 segundos particularmente esa será la aceleración, y a modo general en toda la trayectoria que tardó nuestro proyectil en el aire, siempre estuvo con la misma aceleración, lo cual coincide exactamente con lo que nosotros hemos planteado. Por ende, hemos aplicado cada uno de los pasos del método ideal, hemos verificado por último paso y llegado a una buena resolución de este problema. Espero que haya quedado todo claro, muchachos. Espero encontrarnos en una próxima ocasión. Buenas noches.